presentación de esta segunda prueba Titán DOP Pimentón de la Vera. Es la segunda edición, estuvisteis casi todos los que estamos aquí también el año pasado, en el cual nos embarcamos en este proyecto de carrera ciclista y de proyección de nuestro pueblo, al fin y al cabo, al resto del territorio nacional. Y sobre todo tengo que hacer una mención también especial a los voluntarios que nos ayudaron el año pasado, y ahora mismo estamos comentando unos cuantos socios, ¿no? Que sin los voluntarios esto sería inviable si tuviésemos que pagar sueldos a gente para que esto se pudiera llevar a cabo con el nivel de participación de voluntarios. Para que os hagáis una idea, tuvimos unos 130 voluntarios el año pasado, con lo cual, más luego todos los socios, que estábamos en mayor o menor medida casi todos bastante implicados, somos 88 socios. Deciros que este año pues, es el 11 de junio, que ya sabéis todos, o ya sabréis porque habéis visto cartelería, la cual se va a celebrar otra vez este evento, la segunda Titán. Y bueno, pues dentro de no solo el domingo, sino también va a ser un fin de semana de actividades, y pues el sábado hay ya digamos un briefing técnico que se dará a toda la gente que se ha apuntado en la carrera para que sepan cómo va, los protocolos de seguridad que hay, etc. Pues habrá actividades alternativas que se harán con la empresa Acción Vera. Bueno, pues se entregarán los dorsales, etcétera, y bueno, pues luego ya el domingo es lo que es la carrera propiamente dicha, ¿no? Y bueno, deciros que también, además de la carrera, pues habrá también actividades alternativas, como se hizo el año pasado en el pabellón, para todos los acompañantes que vienen con los distintos proyectos. Y bueno, con eso no os quiero aburrir mucho más, y le doy paso aquí al presidente, que os hable un poquito más detalladamente y de lo que es la prueba, etc. La segunda edición de la prueba se podrá llevar a cabo gracias a la estrecha colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, del Consejo Regulador de Denominación de Origen Pimentón de la Vera, del patrocinio de las distintas entidades públicas y privadas de la comarca. Agradecer también el tesón y trabajo de toda la familia morisca, los cuales tendrán que sacrificarse el día de la prueba, y muchos de ellos pues, no podrán participar porque habrá que estar ahí trabajando al pie del cañón. Este año, además de la camiseta y el picnic que se dio el año pasado en la prueba, haremos una fiesta cena al final. La fecha de la fiesta ya la tenemos, que es el 16 de junio, la semana después de la prueba, el viernes. Estará en el pabellón, en el que aparte se sortearán una serie de regalos para ellos, en los que pues lo mismo sorteamos un jamón, habrá ciertos regalitos pues, para tener un detalle con todos estos voluntarios y que por lo menos no solamente tengan esa satisfacción personal de ayudar a la prueba, sino que tengan una pequeña. Durante la prueba y junto a las actividades complementarias que se realizarán para los acompañantes, niños y público en general, se instalarán diversas actividades en la zona cero, del cual bueno, Acción Vera se encargará un poco de toda esa historia. El objeto principal es que se integren participantes con público, acompañantes y vecinos, creando un modelo que garantice éxito absoluto, no solo deportivo. El epicentro de todo esto será el polideportivo municipal. Entiéndese campo de fútbol, pabellón de deportes, piscina, bar, servicios y aledaños como la zona de aparcamiento. Todos los participantes, por el hecho de realizar su inscripción, tendrán derecho a una bolsa de corredor, con productos típicos de la zona, un gel deportivo, una revista Bike Zona, un folleto turístico y merchandising. En todo el recorrido contarán con 7 avituallamientos, 4 servicios mecánicos, aquí como podéis ver ahí el mapa, que es de todo el recorrido, con diferentes circuitos, con los puntos mecánicos, zona gratuita de lavado y parking de bicicletas, hay poca luz, pero bueno, os voy a comprar un poquito más. Y una comida final, regalos finisher y un servicio preventivo compuesto por 4 ambulancias, 3 médicos, 3 enfermeros y 8 técnicos de transporte sanitario. El recorrido este de 135 kilómetros no estará señalizado y la navegación es a través de GPS, que es lo que es la diferencia de las demás pruebas. Aparte de la distancia y la dureza, pues que no estará señalizado. Recorrerá las comarcas de la Vera y el Jerte, y el tiempo límite para realizar esta prueba será de 11 horas. Habrá varias categorías. En primer lugar estará la categoría individuales, en las cuales participarán todas las categorías, menos los Master 60 y los infantiles. Todas las demás, sub-23, Master 50, 40, 30, Femina, Elite y cicloturistas puedan participar. Y luego hay una categoría de parejas. Son tanto parejas masculinas, mixtas o femeninas. También habrá un premio metálico de 250 euros para los 3 primeros de la general, repartidos en 130 euros, 70 euros y 50 euros. La segunda prueba, más larga en distancia, es la maratón. Empezará una hora más tarde, que será a las 9 de la mañana. Tiene una distancia de 86 kilómetros y un desnivel positivo de 2.200 metros. Este recorrido sí está señalizado y discurre íntegramente por la comarca de la Vera. Luego tenemos la siguiente prueba, es una marcha, saldrá también a la vez que la maratón. Lo que pasa es que tiene menos de 2 kilómetros, son 60 kilómetros y un desnivel de 1.600 metros.
Esta prueba ya no es competitiva y está dirigida a todas las personas que son mayores de 15 años. Aparte de esta distancia tenemos también luego la ultralight, una distancia de 35 kilómetros con un desnivel de 300 metros que saldrá una hora más tarde. Esta prueba es no competitiva y popular, dirigida a todos los amantes del pedaleo que quieran disfrutar de manera más relajada de nuestro bello entorno. Y por último tenemos la prueba JU de su promoción, que se realiza lo que es en el polideportivo, dentro de la zona cero. La salida será a las 10:30. Habrá entrega de medallas para todos los participantes, todos los niños que se inscriban tendrán su medalla. Categorías serán Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y las escuelas jalisceñas. Aquí hay que destacar que solamente pueden participar personas que tengan su licencia federativa. El importe de las inscripciones son 22 euros para federados, 28 euros para no federados y 6 euros junior. El cierre de inscripciones, algo importante, me gustaría recalcar para esto, es el 1 de junio del 2017, el 10 días antes de la prueba. Es un fin de semana en el que vamos a estar cargados de actividades, ¿no? Diferentes, desde las 24 horas de fútbol sala, la propia Titán, también las festividades de San Antonio, que va a ser un fin de semana en el que la propia gente del pueblo, pero también quienes van a venir a disfrutar del deporte y el turismo van a poder también aprovechar en su rato libre para aprovechar de las otras actividades que va a tener el pueblo, ¿no? Así que yo solamente digo que esta no solamente es una actividad deportiva, sino que atrae pues economía y turismo para nuestro municipio y la comarca de la Vega, así que tenemos que consolidarlo y que cada año seamos más.